Para construir la encuesta en mWeather debemos de ingresar a través de nuestro usuario en el portal. Nos vamos a la opción de Surveys y nos vamos a la opción Crear una nueva encuesta. Editamos el título de nuestra encuesta, le asignamos un nombre y le asignamos una descripción a la que corresponde nuestra encuesta. Le damos en guardar. En este botón agregamos las preguntas que vamos a incluir dentro de nuestra encuesta. Le damos en agregar. Vamos a seleccionar la opción nueva pregunta. mWeather ofrece la posibilidad de usar un traductor, sin embargo es recomendable usar la versión en inglés para evitar problemas en la traducción a la hora que estemos ingresando el texto de la pregunta y las opciones descriptivas en donde correspondan. Por cada pregunta que agreguemos, mWeather nos ofrece la selección del tipo de pregunta que nosotros vamos a estar incluyendo. La selección del tipo de pregunta depende de la respuesta que nosotros vamos a recabar. Si la respuesta es numérica, si tenemos ya preguntas y respuestas predefinidas, o si nosotros vamos a recolectar información descriptiva, por ejemplo, o algún otro tipo de información, por ejemplo localización, fotografías. mWeather nos ofrece la posibilidad de seleccionar la configuración del tipo de pregunta. Entonces siempre al agregar una nueva pregunta, lo primero que hacemos es identificar el tipo de pregunta para seleccionarlo dentro de la lista de opciones. Vamos entonces a seleccionar, por ejemplo, acá en el menú desplegable nosotros vamos a visualizar los tipos de preguntas que vamos a incluir, desde una lista desplegable que corresponde a drop down question, una opción de selección, radio button question, una opción de texto descriptivo, una opción de selección como una caja de texto, o la opción de preguntas donde tenemos múltiples respuestas. En este caso es multi-check question. Preguntas del tipo fecha, pregunta del tipo unidades. Esta va combinada con una pregunta numérica donde nosotros podemos agregar la unidad de medida que corresponde. Una pregunta de localización. En este tipo de preguntas nosotros podemos recoger o recabar la coordenada de donde se está aplicando esa encuesta, o específicamente la pregunta que corresponde a localización. Hay preguntas que nos pueden recolectar fotografías del lugar. Si nosotros necesitamos fotografiar alguna característica en especial, seleccionamos la opción Image Question. Sin embargo, también podemos seleccionar la otra opción que es Images Question, donde podemos agregar más de una imagen, y así tenemos otra serie de opciones para incluir el tipo de pregunta. Vamos a nuestro ejemplo. Para nuestra primera pregunta es responsable de la información. Dejaríamos el tipo de pregunta, en este caso type, vamos a dejarlo como un text question para dejar el espacio para responder a la pregunta. En este caso el encuestador anotará su nombre. Y la primera pregunta es responsable de la información. Vamos a copiar acá para ahorrarnos el teclado y dejamos esta opción. También disponemos de otra serie de opciones para configurar el tipo de pregunta. Por el momento vamos a dejar únicamente el tipo y el texto de la pregunta. El texto de la pregunta, en este caso en question text, vamos a anotar la pregunta que corresponde, es decir, vamos a escribir la pregunta que se estará aplicando en la encuesta. Le damos en Save y ya nos aparece
como una vista preliminar de cómo vamos dejando nuestro formulario. Vamos a agregar otra nueva pregunta, new question, y vamos a seleccionar el cargo. El texto de la pregunta, vamos a ingresar esto, por ejemplo. El texto de la pregunta es cargo. Y en tipo vamos a seleccionar drop down question porque va a ser una lista desplegable. Sabemos entonces que únicamente los que podrán aplicar la encuesta van a ser, por ejemplo, técnicos en salud rural o inspectores, como aparece aquí. Para agregar las opciones de selección de la lista desplegable, vamos a darle acá en la opción Add Choice, o que significa agregar selección. Escribimos la primera opción y vamos a agregar la opción número 2, siempre en Add Choice. La opción es inspector de enseñamiento. Si tenemos más de dos opciones, podemos agregar cuantas opciones tengamos en la opción Add Choice, que significa agregar selección. Podemos anotar también la opción Add Other with Text Box. Entonces acá lo que haríamos es dejar la opción de selección para que la persona especifique cuál es la opción de otro. Entonces, por favor, especifique. Podemos indicar otro, especifique. Entonces, si vemos acá, tenemos dos opciones: agregar selección, donde podemos escribir otro, o también la opción de otro y pedir la especificación de la selección. Le damos en Save y ya tenemos dos preguntas agregadas a nuestra encuesta. Vamos a agregar la siguiente pregunta, que es fecha de colecta de información. Este es un tipo de pregunta del tipo fecha. Vamos a agregar nueva pregunta del tipo fecha, date question. Aquí vamos a agregar el texto de la pregunta, que es fecha de colecta de la información. Y acá seleccionamos el formato, día, mes, año, y le damos en Save. Vamos a buscar otro tipo, número de sistemas. Es una pregunta del tipo numérico. Agregamos una nueva, entonces nueva pregunta. El tipo de pregunta es un number question y anotamos número del sistema. En este caso, si tenemos un correlativo del número o si el sistema ya está identificado con un número específico. Podemos incluir números decimales o números enteros. Para evitar que alguna pregunta quede sin respuesta, siempre marcaremos la opción requerir respuestas y le damos en guardar. Para editar las preguntas, vamos a la opción donde dice editar al mover nuestro cursor en cada pregunta. Seleccionamos la opción editar y marcamos requerir respuestas. Siempre debemos de marcar requerir respuestas si queremos que todas tengan una respuesta a la hora de verificar la información. Vamos a la opción de editar y marcamos.
agregamos otro tipo de pregunta, por ejemplo categoría urbano-rural y urbano y rural. La pregunta, el tipo sería drop down question para lista desplegable. Anotamos categoría que corresponde al texto de la pregunta y agregamos selección. En este caso escribimos urbano, rural, y la opción urbano, rural. Marcamos requerir respuesta y le damos en guardar. Veamos otro tipo de pregunta del tipo sí, no. ¿Existe sistema de desinfección? Por ejemplo, es un tipo sí, no, con dos opciones únicamente. Vamos a agregarlo como nueva pregunta. Como es el tipo sí, no, entonces vamos a seleccionar la opción radio button question. La opción es, el texto de la pregunta es: ¿existe sistema de desinfección? Seleccionamos la opción donde dice a choice y acá marcamos la primera opción que es sí y la opción que es no. Siempre requerimos respuesta y le damos en guardar. Vemos que esta normalmente la vamos a utilizar cuando tenemos pocas opciones y una lista desplegable. El drop down question lo vamos a utilizar cuando tenemos más de dos opciones, cuando la lista de opciones ya es más grande. Coordenadas, latitud, longitud. Entonces agregamos add question, new question, y aquí vamos a seleccionar en tipo, vamos a buscar la opción de location. Location question. Vamos a escribir el texto de la pregunta. Por ejemplo. Y dejamos marcado únicamente la primera opción. Esta nos permite utilizar las coordenadas geográficas a través de la opción de localización de nuestro teléfono, para lo cual cuando estemos aplicando la encuesta es necesario que tengamos activo el botón de localización o de ubicación en nuestro teléfono. Entonces dejamos marcada esta opción y le damos en guardar. Vamos a agregar otro tipo de pregunta, la tipo fotografía. Por ejemplo, si necesitamos fotografiar el sistema, entonces seleccionamos en tipo de pregunta, vamos a la opción image question, pregunta de imagen. Esta opción es para agregar una sola fotografía y esta opción es para agregar más de una fotografía, dependiendo de lo que queremos. Entonces seleccionaremos cualquiera de estas opciones. Yo voy a seleccionar esta opción, fotografía de la casa encuestada, por ejemplo. Le doy en save. Bien, entonces ya hemos agregado. Vamos a editar, vamos a requerir, por ejemplo en esta que no lo marcamos, requerir respuesta, es decir, que nos agreguen la fotografía, y esta que nos agregue la coordenada. Vamos a agregar un nuevo tipo de pregunta. Por ejemplo, necesitamos crear una pregunta donde el encuestador
tenga la opción de seleccionar el municipio donde está trabajando y luego el nombre de la comunidad donde está trabajando. Entonces vamos a crearlo con otro tipo de preguntas. Vamos entonces a agregar nueva pregunta. Vamos en tipo de pregunta. Vamos hasta acá en la opción de Cascading List Question. Anotamos el texto de la pregunta. Por ejemplo, y le damos acá en la opción de más. Al darle más nos pide que agreguemos el nombre de la columna. En este caso vamos a agregar municipio. Vamos a agregar otra columna para la comunidad. Entonces el nombre de la columna será comunidad. Para agregar las opciones de selección del municipio y la comunidad, vamos a presionar acá en el botón editar, y dentro del municipio vamos a agregar las selecciones, es decir, agregaremos, por ejemplo, el primer municipio es Santa Cruz del Quiché, por ejemplo. Agregamos un segundo municipio, por ejemplo, San Andrés. Y agregamos un tercer municipio, por ejemplo, Nevaj. Le damos en cerrar. En este caso tenemos la opción de seleccionar los municipios. Sin embargo, vamos a agregar las comunidades que van a corresponder a cada municipio. Como ejemplo, vamos a agregar 2 comunidades a cada municipio. Nos vamos acá en la opción editar comunidad y vamos a agregar la comunidad. Vamos a agregar, por ejemplo, una comunidad 1, municipio Santa Cruz. Agregamos comunidad 2, municipio Santa Cruz. Agregamos comunidad 1, municipio San Andrés Sacsayhuamán. Vamos a agregar comunidad 2, municipio San Andrés Sacsayhuamán. Y agregamos, por ejemplo, 2 comunidades de Nevaj. Comunidad 1, municipio Nevaj, y comunidad 1, municipio 2, perdón, municipio Nevaj. Cerramos. Luego procedemos a asignar las comunidades a los municipios que nosotros hemos definido. Le damos acá en más y para el caso del primer municipio seleccionamos Santa Cruz del Quiché y la comunidad que nosotros hemos agregado. En este caso, para Santa Cruz del Quiché tenemos 2 comunidades. Agregamos la primera comunidad, agregamos Santa Cruz del Quiché nuevamente y agregamos la segunda comunidad. Agregamos nuevamente, como ya no tenemos más comunidades para este municipio, seleccionamos ahora San Andrés Sacsayhuamán y acá vamos a agregar la comunidad 1 de San Andrés Sacsayhuamán. Agregamos nuevamente, seleccionamos San Andrés Sacsayhuamán y seleccionamos la comunidad 2. Agregamos nuevamente ahora la comunidad de Nevaj, seleccionamos la comunidad
1 de Nevaj que agregamos en la lista y agregamos la comunidad 2 de Nevaj, siempre Nevaj, que agregamos en la lista. De esta forma nosotros hemos dispuesto una lista desplegable de municipios y comunidades en los cuales corresponderán aplicar la encuesta. Esto nos permite evitar errores en la consignación de información cuando recabemos datos en campo. Entonces le damos en guardar y vemos cómo queda disponible la encuesta. Por ejemplo, acá lo que hacemos es, bueno, vamos a marcar acá como requerido siempre, le damos en guardar y visualizamos cómo queda nuestra opción para seleccionar la comunidad. Por ejemplo, seleccionamos Santa Cruz del Quiché y luego nos pide seleccionar la comunidad que corresponde. Seleccionamos la comunidad y de esta forma pues ya vamos completando la información. De esta forma entonces hemos visto cómo crear una encuesta en Envader utilizando las opciones y tipos de preguntas. Dentro de las opciones para crear las encuestas también tenemos la opción de convertir a secciones. Desde un inicio nosotros pudimos haber convertido nuestra encuesta en secciones, es decir, primero trabajaremos un bloque de preguntas destinados por ejemplo al tema de agua, entonces esas corresponden a una sección número 1 y la sección número 2 por ejemplo a una sección de saneamiento. Entonces nosotros podemos convertir nuestros bloques de preguntas en secciones y esto lo que nos permite es administrar las preguntas. En algunos casos podemos obviar llenar algunas secciones, todo depende de la respuesta de alguna pregunta condicionante en específico. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con esta pregunta, por ejemplo, vamos a editarla. Si nosotros queremos agregar algún tipo de validación o condición para responder esta pregunta, nosotros vamos siempre acá en las condiciones, siempre mostrar la condición. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la condición? Se va a responder solo si, por ejemplo, existe sistema de desinfección, sí y no. O sea, cuando la opción es no, por ejemplo, nosotros lo que estamos agregando a esta pregunta, o la condición que estamos agregando a esta pregunta, es decirle que si la respuesta a la pregunta existe un sistema de desinfección, la respuesta va a ser no, entonces nosotros vamos a requerir la coordenada, de lo contrario no la vamos a requerir. Entonces le vamos a dar en Save y veamos de que acá nos aparece el texto de la condición. Hacemos la pregunta inicial: ¿existe sistema de desinfección? Si la respuesta es no, entonces esta pregunta no aparecerá dentro de el formulario que estemos aplicando en nuestro dispositivo móvil, porque únicamente se desplegará cuando se selecciona la respuesta no. Entonces de esta forma nosotros podemos trabajar con opciones de validación. De la misma forma entonces podemos incluso saltarnos una sección completa cuando incluyamos dentro de nuestras preguntas una pregunta condicionante para saltarnos a una siguiente sección. De esta forma entonces trabajamos con la creación de una encuesta en Envader.